Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este lugar. Estamos contentos, ¿cierto? Estamos reunidos en la casa del Señor para poder estudiar su palabra. Yo estoy especialmente contento porque está mi suegra acá. Agradecidos del Señor porque nos visita en esta tarde. Vamos a orar para que el Señor sea guiando todo lo que vayamos a hacer en este tiempo, en el estudio de su palabra. Así que los quiero invitar a inclinar sus rostros y poder orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque tenemos las Escrituras, tenemos tu voluntad revelada en ellas, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder responder adecuadamente a estas verdades, Señor, que vamos a estar escuchando en nuestro lugar, Señor. Ruego por mí para que pueda exponer tu palabra de manera fiel y también de manera clara, Señor bendito. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En el año 2008 se estrenó una película. Muchas gracias, hermanas. En el año 2008 se estrenó una película en los cines que fue dirigida y protagonizada por un actor bastante famoso, Clint Eastwood, en el año 2008. Él era el protagonista de esta película. Esta película contaba la historia, o cuenta la historia, esta película, de un veterano de la guerra, un hombre que fue a pelear en Corea en contra de los coreanos. Luego vuelve, se jubila, o sea, se dedica a la mecánica un tiempo y luego se jubila. Y la película comienza con este hombre enviudando, ¿ya? Un veterano de la guerra que enviuda. Y la película nos muestra a este hombre como un hombre serio, como un hombre cascarrabias, un hombre lleno de culpa por lo que ha sucedido en el pasado, un hombre lleno de sufrimiento, un hombre con el cual tú no quieres tener mucha relación. Es un hombre, además, que tiene un odio gigante en contra de los coreanos y especialmente en contra de toda la gente asiática por el pasado que él tiene como soldado. Y en un punto de esta película, este hombre conoce a un joven coreano que le intenta robar su vehículo, su joyita, su Gran Torino. Este joven le intenta robar el auto. Y desde ese punto en la película, este hombre comienza a conocer a este joven. Y conocer a esta persona, a este veterano de la guerra, comienza a transformarlo. Conocer a este joven comienza a cambiarlo. Y comienza a cambiar tanto este hombre, y no vea la película porque ya se la estoy contando. Este hombre comienza a cambiar tanto al conocer a esta persona que llega un momento que a este joven asiático, unos pandilleros comienzan a molestarlo, comienzan a agobiarlo, comienzan a hacerle la vida imposible. Era una especie de mafia coreana que estaba ahí en la villa, en el sector donde vivían. Y fue tanto la presión que este veterano de guerra decidió intervenir. Decidió ayudar a alguien a quien naturalmente odiaba. Sin embargo, al conocerlo, cambió, decidió ayudarlo. Y llega un punto de la película, casi al final, en donde este hombre va a visitar la casa de los pandilleros. Va literalmente a tocar la puerta de donde está toda la pandilla reunida. Y uno como espectador ve ese momento y uno piensa que pueden pasar dos cosas. Este es un hombre duro, este es un hombre que es de armas tomar, podríamos decir. Los pandilleros comienzan a salir con sus armas a enfrentarlo y este hombre se mete la mano aquí, en su chaqueta. Y uno dice, aquí va a quedar la grande. Aquí vamos a ver por fin en la película cuál es el carácter, cuáles son las habilidades de este viejo veterano de guerra. Sin embargo, este hombre en ese momento no actúa como lo que era. Toda la película nos muestran a este hombre, ¿sabes qué? Un hombre duro, un hombre que está dispuesto a cualquier cosa, que nadie le va a pasar por encima. Pero llega al final de la película y este hombre hace todo lo contrario. No actúa como lo que naturalmente era. Y de hecho él saca su mano y hace así con la mano y es acribillado. Y él decide morir para que la policía pueda llevarse a los pandilleros y dejen de molestar al joven. Se sacrifica al final de la película.
Y es todo lo contrario a lo que uno podría esperar naturalmente de ese hombre que nos presentaron en los primeros minutos de la película. Hay un vuelco en la trama. Hoy día, hermanos, vamos a seguir acompañando a los filipenses en esta carta. Y en lo que vamos a estar viendo hoy vamos a ver unos filipenses que tienen oposición. No son pandilleros, pero tienen mucha oposición. Tienen algunos problemas como externos, oposición que se estaba levantando, y algunos problemas internos. Y Pablo llama a los filipenses precisamente, en la porción que vamos a estar viendo, a no comportarse como lo que son. Pablo llama, en la porción que vamos a estar viendo hoy, a los filipenses a no comportarse como filipenses, a que haya un vuelco en la trama, a no ser lo que naturalmente son ante esa oposición, a no responder como ellos naturalmente responderían, a no ser filipenses. Eso es lo que les va a llamar Pablo a estos hombres. No se comporten como naturalmente lo harían. Quiere que haya un vuelco aquí en esa actitud de estos hermanos. El título del sermón de hoy es Vive como un ciudadano del cielo. Le dicen, no vivas como filipenses, no vivas como si fueras un ciudadano de Filipos. Vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Filipenses 1, 27 al 30, disculpen. Vamos a estar dando lectura a esta porción de la palabra. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El llamado de Pablo a los filipenses es a no comportarse como filipenses. Los llama a comportarse como ciudadanos del cielo. Y en esta tarde vamos a intentar entender un poco qué es lo que significa eso. ¿Qué es lo que significa no comportarse como un filipense, sino que comportarse como un ciudadano del cielo? Ahí vamos a ver 4 cosas que implica comportarse como un ciudadano del cielo. Y Pablo comienza en el versículo 27 diciendo claramente cuál es su exhortación hacia los filipenses. No sé si se recuerdan que Pablo los saludó, dio gracias al Señor, compartió que estaba orando por ellos y compartió acerca de su situación. Ahora va a comenzar a hablar en la carta completamente de ellos. Y hay una exhortación muy clara ahí en el texto, en el versículo 27. Y esta exhortación como que engloba todos estos versículos que estamos viendo aquí. De hecho, es una sola oración en el idioma original. Solamente una oración que tiene esta exhortación. Y la exhortación está ahí. Vean el versículo 27, un verbo en imperativo. Le dice, solamente que se comporten o os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ese es el mensaje aquí. Le dice, compórtense. Y parte de cierta manera diciendo, solamente eso. ¿Sabes qué? Quiero comenzar diciéndoles una cosa. Casi como si Pablo estuviera levantando el dedo y decir, solamente una cosa. Una primera advertencia con respecto a todo lo que está sucediendo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de ciertos conflictos que podrían haber dentro de la iglesia, solo una cosa. Vamos a comenzar con solo una cosa. Y les dice, compórtense. Ese es el imperativo, compórtense. Ese compórtense tiene la idea de un comportamiento cívico adecuado. ¿Ya? No es cualquier tipo de comportamiento. De hecho, si usted revisa otras traducciones, va a encontrar otra palabra en vez de compórtense. Y les va a encontrar vivan como ciudadanos. Eso va a encontrar en otras traducciones. Porque ese compórtense tiene esa idea. Les está diciendo, ¿sabes qué? Vivan como ciudadanos. Vivan adecuadamente con respecto a su ciudadanía. Es como si les dijera, cumplan con su deber cívico. Ese es el verbo aquí, compórtense, cumplan con su deber cívico. Pablo obviamente no se está refiriendo a que sean necesariamente, se comporten como se comportarían los filipenses.
De hecho, más adelante en la carta retoma esta idea y literalmente les dice que tienen que comportarse como ciudadanos del cielo. Su ciudadanía está allá. No sé si recordamos que estos hombres tenían todo un tema con la ciudadanía. Los filipenses tenían ciudadanía romana, por lo que se enorgullecían mucho de eso. Pablo dice, ¿sabes qué? Cumplan con su deber cívico, pero con respecto a su ciudadanía en los cielos. Sean buenos ciudadanos de los cielos, vivan como ciudadanos de los cielos. ¿Y qué significa eso? Bueno, ahí añade algo, le dice, bueno, cumplan con su deber cívico como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí ya nos dice algo con respecto a lo que significa cumplir con nuestro deber en cuanto a nuestra ciudadanía de los cielos. En cierta manera lo que les dice es, estén a la altura de la ciudadanía que se les ha dado. Como si nosotros viéramos nuestro carnet y vemos chileno, venezolano, peruano, argentino. Y que si eso significa algo, bueno, Pablo está diciendo, ustedes ya son eso, estén a la altura de esa ciudadanía, les dice. Como es digno del Evangelio. Cualquier cosa que hagan o que lleguen a sufrir deben vivirla de esa manera. Dignamente del Evangelio de Cristo. Que su vida esté de acuerdo con lo que han creído. Si el Evangelio ha sido lo más precioso que has conocido y que tiene un valor infinito, bueno, tu vida tiene que estar a la altura de eso que has abrazado. Eso le está diciendo. Ser un ciudadano del cielo es vivir de acuerdo a eso, vivir de acuerdo a lo que nos ha hecho ciudadanos del cielo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vivir en armonía con eso. Un famoso futbolista una vez dijo lo siguiente, dijo, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Justamente eso es lo que no debe pasar. Es como que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sí tienes que estar completamente de acuerdo con eso que tú has pensado, has creído, has abrazado, confesaste en algún momento. Tienes que estar completamente de acuerdo con eso. Tienes que estar de acuerdo con lo que piensas, en cierto sentido. Tienes que vivir de acuerdo a eso que has creído. Una vida digna del Evangelio, una vida que encarna la buena noticia del Evangelio. Esto lo mencioné en algún sermón. Se dice que si alguien visitaba Filipos, probablemente le recordaba a Roma, porque las estructuras y la arquitectura de esa ciudad estaba muy influenciada por Roma. De la misma manera, si alguien visitaba la vida de un creyente, o incluso aún más, si visitaba un grupo de creyentes congregados, bueno, cuando entrara en ese lugar o cuando conociera a esa persona, al verlo, al observar cómo era su vida, ¿sabes qué? Tenía que recordarle que este es ciudadano de otro lugar. Así como entraba a Filipos y te recordaba Roma, y los ciudadanos te lo hacían recordar porque se enorgullecían mucho de eso. Bueno, de la misma manera, dice, los creyentes que son ciudadanos del cielo debieran ser un recordatorio constante porque sus vidas están siendo a la altura del Evangelio que han creído. Eso debiera suceder de manera individual, cada uno como ciudadanos en específico, pero también como iglesia. La palabra dice que los creyentes somos embajadores. Y imagínense, aquí todos estamos juntos y la iglesia funciona como una gran embajada, como un puesto de avance, como una colonia del cielo en la tierra. Entonces lo mismo debiera suceder acá. Alguien entra a este lugar, nos conocen y dice, ¿sabes qué? Estoy en el cielo. ¡Wow! O al menos los valores de ese reino, los principios de ese reino, los preceptos de ese reino, las normas de ese reino, el amor de ese reino, la humildad de ese reino, ¿sabes qué? Acá hay algo, es un avance, es un anticipo. Algo está pasando acá. Una iglesia que vive conforme o como es digno del Evangelio de Cristo, porque entiende que es una colonia del cielo en la tierra, es una embajada del cielo en la tierra. Algunos han dicho, es un pedacito de cielo en la tierra. La iglesia, la vida de los creyentes. Vivir como un ciudadano del cielo es vivir a la altura del Evangelio que hemos creído. Y Pablo sigue hablando de esto y comienza a decirnos quizás más concretamente cómo se vería esto. ¿Qué es lo que implica vivir como un ciudadano del cielo? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se ve? Y en la segunda parte del versículo 27, luego dice que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Él afirma que vivir como un ciudadano del cielo es vivir como una persona que está buscando la unidad. Dice, para que ya sea que
o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia del Evangelio nos alcanza, ¿cierto?, en un momento de nuestras vidas. Conocemos a este bendito Salvador. Y hay otra cosa importante acá, y es que, ¿sabes qué? Esa ciudadanía no se te ha dado a ti solamente, sino que somos varios los ciudadanos de ese lugar. Y Pablo, no sé si se dieron cuenta, pero todas esas exhortaciones y este mensaje lo está mandando no a alguien individualmente, sino que a todos los creyentes. Es como que está diciendo, todos los ciudadanos del cielo, compórtense como es digno del Evangelio. Y aquí dice, todos los ciudadanos del cielo, como no estás solito, sino que estás compartiendo esta ciudadanía, bueno, van a tener que buscar estar unidos como ciudadanos del cielo. Imagínense, es una embajada del cielo en la tierra. Cuando las embajadas, terrenalmente hablando, tienen problemas, normalmente es porque el país tiene algún tipo de problema y comienza a haber problemas con la embajada, problemas diplomáticos y todo el tema. Somos la embajada del cielo en la tierra. Y al menos internamente, los ciudadanos del cielo que están en esta tierra deben estar buscando la unidad, porque queremos representar adecuadamente el reino al cual estamos representando. Y es por eso que aquí el énfasis está ahí. Dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dos formas que Pablo tiene para poder realizar esta exhortación a la unidad. En medio de las prisiones en las que se encontraba Pablo, él los insta a mantenerse firmes, recordando ese espíritu que nos une. Ese espíritu que está ahí se refiere al Espíritu Santo. Pablo no está apelando aquí necesariamente a tener una buena actitud, como un buen espíritu, un espíritu animado. Se está refiriendo aquí al Espíritu Santo. De hecho, vamos a ver algunos textos que dicen casi literalmente lo mismo. Que estemos firmes en un mismo espíritu. Está recordándole a estos ciudadanos que, ¿sabes qué? Todos tenemos algo en común. Y eso que tenemos en común, ¿sabes qué? Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Está recordándoles que nuestra unión no es una unión natural. Esa es una unión sobrenatural. Estos ciudadanos del cielo se pueden mantener firmes en un mismo espíritu porque tienen al mismo Espíritu de Cristo morando en ellos. Lo que nos une no es nuestra edad. Lo que nos une no necesariamente es que vivamos cerca. De hecho, en esta iglesia literalmente no vivimos muy cerca unos de otros. Lo que nos une no es nuestra condición socioeconómica. Lo que nos une no son nuestras preferencias personales. Lo que nos une es el bendito Evangelio de Jesús que vino a transformar nuestras vidas y que hoy ha sido aplicado por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. El mismo Espíritu habitando en este grupo de personas. Hay algo más grande que nosotros que nos mantiene unidos. Y ese es nuestro Dios. Ese es su Espíritu. Primera de Corintios 12:13 lo dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Otra iglesia que tenía problemas quizás de mayor magnitud, pero uno de ellos efectivamente era la unidad, habían problemas internos y les recuerda también a ellos. ¿Sabes qué? Es el mismo Espíritu. Todos hemos pasado por la misma experiencia si es que nos hemos arrepentido y confiado en nuestro Salvador. Es lo mismo. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu e introducidos en este gran cuerpo, en esta gran familia, en este gran edificio que es la iglesia. Todos estamos en esa condición. Mantengámonos unidos. Intentar por nuestras fuerzas buscar la unidad, manteniéndonos unidos con otros motivos, buscando otros motivos, otras razones para mantenernos unidos, va a ser una unión débil. Va a ser una unión humana. Las comunidades, las organizaciones se pelean todo el tiempo. La iglesia del Señor, ¿sabes qué? El Señor nos conoce y conoce nuestros corazones. Y mandó a otro consolador.
Bueno, mandó a alguien que va a estar con nosotros, no nos dejó huérfanos, dice Jesús. Él mandó a su Santo Espíritu. Y hoy podemos estar buscando esa unidad porque lo que nos une es algo mucho más grande. El mismo Pablo lo decía así en Efesios 4, 1 al 3. Es lo mismo. Decía, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está diciendo, compórtense como lo que son. Sigue Pablo diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Parece que podrían surgir problemas para la unidad. Soportándose unos a otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Y ahí Pablo sigue mencionando las cosas que nos unen, que son cosas, ¿sabes qué? Dadas por el Señor. El Señor nos ha dado su Espíritu y esa unión, ¿sabes qué? Es la que debiéramos cultivar. No es cualquier cosa lo que hacemos cuando nos reunimos, no es cualquier cosa de pertenecer a la iglesia. Tenemos que estar firmes en un mismo espíritu y Pablo añade a esa exhortación combatiendo unánimes por la fe. Este combatir, que no es un término militar, es un término del atletismo, es un término de los deportes. Es que participemos juntos, codo a codo, luchando por ganar esta competencia, combatiendo unánimes. Es como combatiendo como una sola persona, como un ánima, como un alma. Literalmente dice eso. Combatiendo como una sola persona por la fe. La batalla del creyente no se vive solo. El creyente no está solo en esta competición. La iglesia, toda la iglesia está en una misma misión. Ha sido encomendada por el mismo Señor Jesucristo. Ningún equipo, ningún grupo, ninguna organización tiene la misión más elevada que puede existir en el mundo. Esta misión la tiene la iglesia del Señor. Y como creyentes estamos llamados a participar de esta unidad y combatir por alcanzar la meta juntos. Participar de la comisión, de la encomienda que nos ha dado Jesús. No peleando con otros creyentes, sino que peleando con los creyentes, juntos los creyentes por la fe. Peleando junto a otros creyentes, no contra otros creyentes. Y lamentablemente en la iglesia de los filipenses, en Filipos, hay un problema con respecto a eso. No es coincidencia que Pablo esté añadiendo esto acá. Lamentablemente algunos en la iglesia de Filipos se tomaron en serio la idea de combatir, pero estaban combatiendo entre ellos, de forma equivocada. Estaban luchando entre sí. Y ese tipo de batalla no colaboraba, no contribuía por el progreso del Evangelio frente al verdadero enemigo. El llamado aquí de Pablo es comenzar a invertir las energías en esta competencia en la verdadera misión de la iglesia. El llamado de Pablo aquí es dejar de pelear en los cuarteles, es dejar de pelear en los camarines. Y es comenzar a salir al campo de batalla y ¿sabes qué? Si tienes que dar una pelea, juntos vamos a dar la pelea por la fe contra el verdadero enemigo. Ese es el llamado de Pablo acá. Juntos como una sola alma dando la vida en el campo de batalla. Ser ciudadano del cielo significa eso. Significa estar buscando la unidad en pro del progreso del Evangelio. Ser ciudadano del cielo también significa vivir de manera valiente. Tener esta ciudadanía trae peligros. En algunos países a veces pasa que ser de cierto país te va a traer problemas de inmediato. Ser de un país el cual, no sé, esa nación está en guerra, tú vas a tener que ocultar tu nacionalidad de alguna forma porque te va a traer problemas. Y eso sucede con ser ciudadano del cielo. Es por eso que ser ciudadano del cielo va a implicar vivir de manera valiente. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ser extranjero nunca es sencillo.
Usted conversa con cualquier extranjero y probablemente más de una pena, de una tristeza le va a contar qué ha pasado en el país en donde está viviendo. Aún más difícil es ser ciudadano del reino de los cielos en este mundo. Aún más difícil es ser ciudadano del cielo en este mundo. No es solamente que, ¿sabes qué? Quizás no hablamos el mismo lenguaje, no nos entendemos de la misma manera. Hay cosas de fondo mucho más importantes que están en radical oposición. Los valores del reino de los cielos son completamente diferentes a los valores de los reinos de este mundo. Partiendo por el hecho, quizás en el caso de los filipenses, partiendo por el hecho que los filipenses tenían un Señor y un Salvador, y los ciudadanos romanos tenían otro Señor y otro Salvador. Era el César. Partiendo por ese simple hecho, ya habría una gran oposición. La oposición existiría. Pablo de cierta manera lo asume. Va a haber la posibilidad de que ustedes se vean intimidados, que sientan miedo. Habrá oposición. Hay una amenaza real, les dice Pablo. Hay un daño real que quizás van a recibir. Y es por eso que Pablo les llama aquí a ver esta oposición de otra forma. A no responder a esta oposición como naturalmente lo harían. Así. Eso lo llama Pablo acá. A no responder a esa oposición como naturalmente lo harían. Y es por eso que aquí Pablo hace un vuelco en la trama, podríamos decir, y dice, bueno, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, y pon atención hermano lo que dice ahí, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros de salvación. Está diciendo, ¿sabes qué? Esa oposición que se va a levantar y que puede generar temor, puede intimidarlos, ustedes tienen que entender que es un indicio, dice. Es una señal. Eso que va a ocurrir ahí, cuando ustedes estén unidos, combatiendo unánimes por la fe, y se levante la oposición, es una señal, es como un cartel luminoso que se va a comenzar a levantar. Aunque en esa época no existieran los carteles luminosos. Algo va a pasar ahí, cuando los creyentes estén unidos, unánimes, luchando por la fe. Va a haber un indicio, una señal doble que se va a levantar. Y por un lado dice, esa señal es una señal de perdición para las personas que se están oponiendo. Otra traducción dice lo siguiente, dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos. De cierta manera, cuando se levanta oposición a los creyentes por la causa de Cristo, estamos hablando por representar, cierto, correctamente el reino de los cielos en esta tierra, esa oposición es como un presagio para ellos. Les está señalando algo, les está advirtiendo a los incrédulos que, ¿sabes qué? Tu ciudadanía es diferente a la mía y tienes un problema. De hecho, utiliza la palabra perdición. Es una señal de que estás perdido. Es una señal de que necesitas un Salvador. Cuando alguien se levanta a oponerse a los creyentes, eso se está señalando. Se está señalando de que sabes que va a haber un juicio. Es un recordatorio de que no todos van a ir al cielo. Y es por eso que hay oposición. Es un recordatorio de lo que les espera. Es un recordatorio de que ellos necesitan un Salvador y por eso se estaban oponiendo. Porque no entienden, no creen, no aman lo que tienen que amar. Y Pablo le dice, véanlo así. Cuando se levanta oposición es una señal para ellos. Y esa señal tiene que ser levantada. Esa señal tiene que darse a conocer. Alguien tiene que predicar el evangelio y otra persona tiene que oponerse para que pueda darse cuenta de que necesita un Salvador, de que no está en el mismo equipo, de que su ciudadanía no es la misma de la nuestra, de que sus valores no son los mismos que los nuestros, de que su reino no es nuestro mismo reino, de que su rey no es nuestro rey. Esa señal tiene que ser levantada. Primera de Pedro lo dice así,
Algo muy similar nuevamente. Primera de Pedro habla de manera extensa acerca de la oposición, del sufrimiento que padecen los creyentes por la causa de Cristo. Y Pedro lo decía de la siguiente forma en Primera de Pedro 4, versículo 14 al 19. Decía, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. ¿Sabes qué? Vas a tener que verlo de otra forma, tienes que entenderlo de esta manera. Sois bienaventurados. Y sigue el texto, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios los une y le está llevando a hacer lo que el Señor quiere que hagan. Ciertamente de parte de ellos, de los opositores, Dios está siendo blasfemado. Pero por parte de ustedes, dice, es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, de eso estamos hablando, como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La señal se levanta. El indicio se levanta, la perdición que le espera a las personas que se están oponiendo, que están rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué se le espera a las personas que se están oponiendo a los ciudadanos del cielo? Versículo 19, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, importante, según la voluntad de Dios, encomienden a sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro lo que está diciendo ahí, ¿sabes qué? Al final del día, cuando se presenta su oposición y se levanta esa señal de perdición, se está dando a entender que su oposición no es contra ti al final. Ni siquiera es contra UCB Villa Santa Elena. Su oposición es contra Dios. Es una oposición de corazón, es una rebeldía de corazón contra Dios, es una enemistad contra Dios. Pedro decía, el nombre de Dios está siendo blasfemado por ellos. Y a ti te corresponde encomendar tu alma al fiel Creador y hacer el bien. Entendiendo esto, entendiendo de esta forma esa posición. Volviendo a Filipenses, Pablo dijo, esta es una señal para ellos de perdición. Y mira, esta posición es señal para los creyentes, dice el texto, ¿de qué? ¿Están ahí? De salvación. De salvación. Dice, esa oposición va a ser una señal para ustedes, una buena señal, una bendita señal, una bienaventuranza, como dijo Pedro. Es una señal de salvación. Hay confianza detrás de las palabras de Pablo frente a la oposición. Y es por eso que después dice, y esto es de Dios. Hay confianza, hay esperanza, no hay resignación. Muchas veces cuando pensamos en los creyentes que están padeciendo por la causa de Cristo, cuando uno mismo padece por la causa de Cristo, a veces uno tiende a resignarse. Bueno, es lo que hay que hacer, es lo que me toca por ser creyente. Pero en las palabras de las Escrituras no vemos resignación. Yo no veo resignación cuando Pedro dice bienaventurados. Vemos confianza, vemos convicción, vemos esperanza. No es resignación, no es intentar mantenerse como estoico, como duro frente a las circunstancias, frente al sufrimiento. Por causa de Cristo, aprieto los dientes, pongo la cara de Clint Eastwood en la película y ya, sea lo que pase, aguanto. No es eso, es más que eso. Es verdadero descanso, verdadera confianza, verdadera esperanza en lo que el Señor está diciendo acá. Está diciendo, ¿sabes qué? Frente a la oposición, eso está señalando tu salvación. Es una prueba de que eres salvo, está diciendo. Es una prueba que eres creyente. Es una prueba que sabes que estás dando a conocer a Cristo y obviamente se van a oponer. Eso es un indicio, una señal de tu salvación y eso debe darte confianza, esperanza, más valor. La oposición de este mundo señala eso, apunta a la salvación de nuestro Señor, apunta que, ¿sabes qué? Dios está haciendo algo en este mundo, hay una misión. Hay alguien que tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Está apuntando a eso, a la salvación que el Señor está obrando en el mundo y que ha obrado en ti. Podrán quitarte la vida, pero nadie puede quitarte la salvación. Y ese es el recordatorio acá. Esa es la señal, a eso está apuntando. Y de hecho, esa pequeña frase
del versículo 28 termina afirmando incluso que sabe que todo esto está dentro del control de Dios. Esa oposición les señala perdición a ellos, te señala salvación a ti, y todo esto, ¿sabes qué? Es de Dios. Y los filipenses podían estar tranquilos con eso. Es un recordatorio de la soberanía de Dios. Es un recordatorio que, ¿sabes qué? Para responder a los mandatos de la palabra de Dios de ser valiente, de no intimidarse, tiene que haber algo que nos intimide. Si no hay un peligro, no hay valentía. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sí van a haber peligros. Pero cuando tú sumas peligros más fe, ¿sabes qué? ¡Pum! Nace esta señal. Respondes adecuadamente. Produces una señal única en el mundo. Una señal que estamos llamados a dar finalmente. La señal de la salvación del Señor y el juicio inminente que les esperan a aquellos que rechacen a este Rey. Esa señal se debe dar y tenemos que ser valientes. Valientes para darla. Tenemos que confiar en que, ¿sabes qué? El mundo necesita esto. El mundo necesita que este cartel sea el que se levante. Vivir como un ciudadano del cielo es vivir de manera valiente. Y finalmente el versículo 29 y 30 termina tomando cosas que Pablo ya ha estado hablando en relación al sufrimiento que hemos estado conversando. Y termina afirmando que vivir como un ciudadano del cielo, cumplir con tu deber cívico, es aceptar el regalo del sufrimiento. Versículo 29 y 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, ¿nos dimos cuenta de lo que dice aquí Pablo? ¿Estamos leyendo la misma Biblia? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo soy un filipense de la época y escucho la lectura de esta carta y yo me paro y me voy. Léelo bien, hermano, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí de cierta manera Pablo tiene una explicación teológica del sufrimiento, de un tipo de sufrimiento en específico, lo vamos a ver, pero es una explicación muy profunda, es algo que podríamos estar hablando toda la tarde, es algo maravilloso que aquí está diciendo Pablo, y es algo muy fuerte. Yo leía esto, hermano, y no podía seguir leyendo en la semana. A vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo dice, les es concedido, les es concedido algo. Pablo nos está diciendo aquí, ¿sabes qué? Se te tiró algo, se te entregó algo, como cuando pides comida a la casa o pides algo a la casa y te lo tiran así, te lo llevan así, quieren puro irse, te toman los datos y ahí está tu pedido, ahí está tu paquete. No, eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, se les ha concedido, se les ha regalado. Es un privilegio, es una bendición. De hecho, la misma palabra en otra forma se ocupa para referirse a los dones. Es un don. El Señor les ha dado un don. Amorosamente les está entregando algo, les dice Pablo. ¿Ya? No es que simplemente, ¿sabes qué? Es lo que les toca, resígnense. No, Él te ama y te ha entregado algo. Te ha dado un don. Te ama tanto. Hermano, Dios te ama tanto, que primeramente, ¿sabes qué? Te entrega la salvación. Eso es lo que dice. Te ha dado el privilegio, la bendición de poder creer en Cristo Jesús. Dios nos ama tanto que nos ha dado ese regalo por pura gracia. Pero ¿sabes qué? La misma gracia, el don inmerecido de parte del Señor, la misericordia y el amor del Señor actuando en nuestras vidas, esa gracia nos ha concedido otra cosa. Eso es lo que dice el texto. Y le dice, nos ha concedido el privilegio y la bendición de que también puedas sufrir por Él. No sé si ves que hay como un cambio que tiene que ocurrir en nuestras cabezas en relación a este tipo de sufrimiento. Él dice, se te concedió.
Es inevitable y sé que algunos grupos en la semana estuvieron conversando o han conversado todas las últimas semanas de lo que ocurría en Hechos, cuando Pedro, Juan predicaron el Evangelio, son perseguidos, son azotados y ellos lo entendieron muy bien este regalo del Señor. Y en Hechos capítulo 5 ellos dijeron lo siguiente, versículos 41, luego de ser intimidados, ser azotados a causa del nombre de Jesús, dice el texto, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, Hechos 5:41, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos entendieron de que era un regalo del Señor haber tenido esa oposición y haber sufrido por la causa de Cristo. Cristo es la causa y debe ser la causa de muchos de nuestros sufrimientos, hermanos. Cristo debe ser la causa de muchos de nuestros sufrimientos. Y ahí está la clave. Y ahí está la clave del texto y ahí está la clave de los padecimientos de las prisiones de Pablo. Lo vimos casi al comienzo. Él decía, ¿sabes que yo estoy preso acá? Pero yo estoy dispuesto a pasar por esto porque el Evangelio está progresando, se está dando a conocer aquí donde estoy. Las personas están predicando más de Cristo. Entonces, por causa de Cristo, yo sufro. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser la causa de muchos de nuestros sufrimientos. Y nuevamente, ahí está la clave. Pablo aquí no está hablando de cualquier sufrimiento en general. No está hablando de cualquier sufrimiento en general, es muy específico. Está hablando del sufrimiento que podemos padecer por vivir en un mundo que rechaza el amor de Dios. Un mundo que rechaza a los que aman a Dios. Un mundo que rechaza los valores de Dios. Es ese tipo de sufrimiento. Un sufrimiento debido a Cristo. Ese tipo de sufrimiento es el que debemos padecer. Ese tipo de sufrimiento es el que se nos ha concedido por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Se nos ha concedido más adelante, en Filipenses lo dice Pablo, resplandecer como estrellas en una generación perversa y malvada. Se nos ha concedido eso, hermanos. Se nos ha dado ese regalo, esa gloria, que Cristo sea la bendita razón de nuestros padecimientos. Pedro lo dijo en capítulo 4, bienaventurados, dichosos, son bendecidos ustedes, son bendecidos por tener esa oportunidad de representar el reino de los cielos en esta tierra y padecer a causa de eso. Hermanos, muchas veces tendemos a olvidar de que el símbolo de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo es una cruz. No es una banca, no es un sillón, no es un televisor, no es un pasaje en avión. Es una cruz. Es una cruz. ¿Podemos tener todas esas otras cosas? Sí, podemos tenerlas y podemos disfrutarlas. Pero no podemos olvidar que el llamado a seguir a Jesús es tomar su cruz y seguirle. Es eso, hermanos. Eso significa ser un ciudadano de los cielos. El mismo Pablo le escribía a Timoteo y les decía, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta no gana si no compite de acuerdo a las reglas, está diciendo. ¿Y sabes qué? Una norma de vida del creyente es que debe sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que entender eso y sufre penalidades por la causa de Cristo. Esa es tu encomienda, ese es tu regalo, ese es tu privilegio. Esa es la gracia que el Señor te ha dado. La gracia de poder, lo dice otra porción de las Escrituras, de poder participar de los padecimientos de Cristo. De poder estar mucho más cerca de Jesús. De poder disfrutar en una mayor manera su gracia derramada hacia tu vida.
porque estás siguiendo las mismas pisadas de tu maestro. Y si tú ves cuáles son las pisadas que siguió tu maestro, ¿sabes qué? Lo llevaron al Calvario. Esos sufrimientos no son una mala noticia. Este tipo de sufrimiento que estamos aquí, hermanos, no son una mala noticia. De hecho, son una buena noticia. Sufrir por la causa de Cristo es una buena noticia. No significa que Dios te haya abandonado. No significa que el hermano que fue al otro lado del mundo y no alcanzó a bajarse del avión cuando ya lo habían asesinado, ¿sabes qué? Dios lo abandonó. No. Él iba a predicar el evangelio y el Señor lo llamó a su presencia. Ese tipo de sufrimiento no son una mala noticia. Pablo dice, es un indicio, recuerda, el Señor está contigo. El Señor está con ellos en este momento. En este momento, cuando el cristiano al otro lado del mundo, en Medio Oriente, está a punto de morir, el Señor está con él. Él está levantando ese cartel en este momento. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo debo sufrir por la causa de Cristo. Y el sufrimiento tiene esa capacidad, el sufrimiento por la causa de Cristo tiene ese potencial, el potencial de darnos confianza, de darnos seguridad y de indicar al mundo, ¿sabes qué? Ustedes necesitan doblar sus rodillas frente a Jesús, el Rey. Creo, hermanos, que esta es una teoría, creo que a menudo en nuestra vida elegimos mal los sufrimientos. Hay cosas que pasan, hay catástrofes, hay accidentes, eso no lo elegimos. Pero yo creo que a menudo nosotros, cuando nos toca elegir por qué sufrir, elegimos mal. Todos sabemos, ¿sabes? Que todos vamos a sufrir, pero la palabra habla de diferentes tipos de sufrimiento. Y aquí está hablando de sufrimientos por la causa de Cristo. ¿Sabes qué? A menudo elegimos mal el tipo de sufrimiento. A menudo, y más a menudo de lo que pensamos, sufrimos por las consecuencias de nuestro pecado. Sufrimos por las malas decisiones que tomamos. Sufrimos por las relaciones que nosotros decidimos romper, por las personas que nosotros decidimos no amar. A menudo sufrimos por eso. Porque nosotros hemos decidido, ¿sabes qué? Rebelarnos contra Dios. Sufrimos como consecuencia muchas veces de nuestro pecado, sufrimos mal. Y aquí el llamado es, ¿sabes qué? Ven a sufrir bien. Ven a sufrir por lo que vale la pena. Debes aceptar el regalo, ser valiente, unirte a esta misión juntos y aceptar el regalo de sufrir por la causa de Cristo. La ciudadanía plena implica, por la gracia de Dios, creer y por la gracia de Dios sufrir juntos por la causa de Cristo. Y de esa manera termina ahí Pablo. Dice, yo tengo este conflicto en mí. Esto me está pasando a mí. Yo estoy sufriendo por la causa de Cristo y es el mismo conflicto que tienen que tener ustedes. Termina ahí el versículo 30. Tengo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto que está pasando, ¿sabes qué? Ustedes tienen que llevarlo allá. Tienen que sufrir bien. Ya para ir terminando, hermanos, creo que esto que estamos viendo acá es muy necesario para la iglesia de nuestros tiempos. No estoy hablando de esta iglesia, sino que estoy hablando de la iglesia de nuestros tiempos. Es muy necesario para los tiempos que estamos viviendo. Si nosotros vemos hoy, hermanos, ¿sabes qué? Hay una lucha, hay una batalla, hay una oposición, pero ¿sabes qué? El sufrimiento por la causa de Cristo de los creyentes pareciera que no es tanto. Es extraño. Vemos el mundo y vemos una oposición. Vemos una batalla que está dando el mundo por llevar adelante sus valores, su reino. Sin embargo, vemos a la iglesia y los sufrimientos por la causa de Cristo no hay como una correlación directa entre esas dos cosas. La presión está aumentando, pero los sufrimientos por causa de Cristo pareciera que no aparecen. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Yo leía el texto, hermano, y creo que
y voy a generalizar, creo que la mayoría de nosotros tenemos que hacer algo para poder entender mejor esto, para poder vivir mejor esto, para poder realmente entender lo que significa padecer por la causa de Cristo. Y creo que una respuesta para poder llegar a ese punto es responder adecuadamente a lo que vimos antes. Quizás la iglesia del Señor no está permaneciendo firme en un mismo espíritu, no está suficientemente unida, no está mostrando adecuadamente la obra del Espíritu que nos une de manera sobrenatural. Es por eso que quizás ni siquiera se está levantando oposición. Quizás la iglesia del Señor Jesucristo tiene que comenzar a contender unánime por la fe como una sola persona. Quizás la iglesia del Señor está dedicada a otras batallas, a otros asuntos, a otras peleas. Y es por eso que no se está levantando esta señal y esta oposición. Quizás la iglesia del Señor Jesucristo está decidiendo ser intimidada y no confiar en que sabes que vale la pena si es que vamos a sufrir, ser valiente y confiar que el mundo necesita esta señal. Necesitamos esto, hermanos. Necesitamos vivir como ciudadanos del cielo juntos y estar dispuestos incluso a padecer por esto. Vamos a terminar en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, por tu gracia que sobreabunda en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por el maravilloso regalo de la salvación, por habernos concedido, Señor, el privilegio de creer. Te damos gracias, Padre, porque todo esto te pertenece a ti. La salvación es tuya. Señor bendito, ayúdanos, Señor, a poder entender lo que significa haber sido alcanzado por tu gracia, lo que significa que nuestra ciudadanía ha sido trasladada y ahora somos ciudadanos del cielo. Y te pedimos, Padre, de manera sincera, que nos ayudes a vivir a la altura de eso, como es digno del Evangelio de Cristo. Oro especialmente por nuestra iglesia, Señor, para que podamos crecer en unidad, para que podamos, Señor, unir nuestras fuerzas para dar las batallas que tenemos que dar, para que unos a otros podamos animarnos, para no intimidarnos cuando venga, Señor, la oposición, Señor, sino que tener la confianza, Padre amado, de que eso es una buena señal de la salvación de tus hijos, una señal de que las personas necesitan un Salvador porque van a la perdición. Padre amado, ayúdanos, Señor, a decidir pasar por este tipo de padecimientos, de sufrimientos, que finalmente, Señor, no se comparan con el tipo de sufrimientos que pasó nuestro glorioso Salvador, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar esa cruz, ayúdanos a mirar ese evangelio de manera más clara, Señor, y que eso nos mueva nuestra familia, mueva nuestras iglesias, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro amoroso Señor Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.